cumple de actividades la senadora Antares Vázquez Alatorre y conversamos con ella sobre este ejercicio, sobre esta representación, sobre esta función pública en este primer año de actividades aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. ¡Comenzamos! Amigos, se encuentra con nosotros la senadora Antares Vázquez, a quien agradezco esta conversación en este espacio de Opinión y Libertad. Muchas gracias, Eric. Gracias por invitarnos. Aquí se cumple ya un año de ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto tú en el ejercicio en el Senado de la República, donde además eres integrante de varias comisiones, entre ellas la Comisión de los Derechos Humanos, Comisión de Educación, Comisión de Salud, y es secretaria además de la Mesa Directiva del Senado de la República y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Y en este año hay que resaltar y hay que mencionar que no han aumentado los impuestos, no han aumentado los precios a las gasolinas, a la luz, al diésel, al gas. Por supuesto no ha aumentado la deuda pública, aumentaron el salario mínimo en más del 16%, ya no hay sueldos de más de 700,000 pesos para funcionarios públicos, ya no hay pensiones millonarias para expresidentes, pero hay preocupaciones respecto al crecimiento económico de este año 2019 particularmente. ¿Qué es lo que sucede con este crecimiento cero que anuncia el INEGI? Mira, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el entorno internacional. Para nadie, además, es un secreto que nos dejaron al país, pues, bastante mal, quebrado en muchos sentidos, con una economía paralizada, porque se ha dicho mucho que en la época neoliberal se hablaba del crecimiento económico, etcétera. Había un crecimiento mediocre. Muy mediocre. Pero dicen era mejor a esto. Sí, nada más que nos dejan quebrados. No inyectamos recursos de deuda, porque era además todo superficial, todo era, pues, maquillado, por decirlo de alguna manera, porque inyectaban recursos de deuda y ahorita ya no podemos endeudar más al país. Estamos hasta acá, no se contrató nueva deuda y además los indicadores con los que se maneja la cuestión de economía tienen que ver con el ingreso en general. Entonces no ha habido un crecimiento de ese ingreso porque no hubo deuda, efectivamente. Pero lo cierto es que se está empezando a trabajar de una manera diferente. Es un modelo económico distinto que tiene que ver con que el dinero no nada más llegue, porque se hablaba de crecimiento económico, nada más que ese crecimiento era nada más para algunos, eran muy poquitos. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, de acuerdo con información que tienen los ejecutivos de finanzas del estado de Guanajuato, el 80% de la gente de Guanajuato está por debajo de las líneas de bienestar. Entonces, mucho crecimiento económico del estado de Guanajuato, pero que quedaba en unas cuantas manos y la mayoría totalmente abandonado. Ahora el gobierno federal lo que está haciendo es inyectar recursos a través de programas de desarrollo a la gente abajo para que se reactive la economía de abajo para arriba. Si la gente de abajo tiene más recursos, se empieza a vender más, se empieza a fabricar más, se empieza a producir más. Entonces esa es la lógica. Son criterios de medición de crecimiento. Medición de crecimiento distintos. Porque México se convirtió en uno de los países más desiguales del mundo. Y eso nunca se dijo en los indicadores que maneja el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Nunca se habla de las brechas de desigualdad. O el 7% a finales del sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León, pero gestó el Fobaproa. Gestó el Fobaproa, en donde socializaron la deuda. Ajá. Y privatizaron los privilegios. Y presumían un 7%. Exactamente, entonces esos indicadores son engañosos, bastante engañosos. Por ejemplo, dicen que no se ha generado empleo. En lo que va de este sexenio, que empezó el 1 de diciembre, se han generado más de 1 millón de empleos. Más de 1 millón de empleos. Sin embargo, en la metodología anterior no se consideraban esos empleos que se han generado a cargo del gobierno, no de las empresas. Se han generado aparte de las empresas, pero del gobierno se han generado 1 millón de empleos a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etcétera, que trae beneficios directos a la ciudadanía, a los más abandonados, que tienen seguridad social. Además, entonces,
Es engañoso esto del crecimiento económico. Aquí pretenden hacer deuda. Fíjate, el gobernador que ahora le echa la culpa al presidente de todo lo que pasa en el estado. Yo nomás les voy a decir, Guanajuato tiene más de 3 años siendo el más violento del país. Ahora es culpa de López Obrador. Nada más que López Obrador 2016, tiene... primer lugar. Exactamente, primer lugar en homicidios. ¿Qué les cuento en Cortázar, verdad? Ajá. Bueno, tiene desde hace mucho teniendo una brecha de desigualdad pavorosa. Es de los estados que menos cobertura educativa tienen de educación pública. Es líder en privatización educativa, lo cual genera más desigualdad, porque solo el que tiene para pagar puede estudiar. Entonces, son muchos mecanismos. Claro. Del gobernador. Bueno, pues para que veas, en Guanajuato apenas la mitad de los jóvenes pueden estudiar la preparatoria. Los otros, aunque quieran, no pueden. Entonces esto tiene muchas décadas de gestarse. 28 años de gobiernos del PAN que nos tienen en la situación en la que estamos. Entonces, ahora el gobierno federal está tratando de inyectar para abatir esa brecha de desigualdad que ha generado la violencia terrible que hoy nos tiene azotados a todos los guanajuatenses. Entonces, vamos avanzando, nada más que no se puede revertir 28 años en 9 meses, que todavía no cumple el gobierno de López Obrador. Sí, entre enero y julio se registraron más de 20,000 víctimas de homicidio doloso y Guanajuato encabeza esta lista negra. Y yo nada más te digo, al respecto de la seguridad, que todos los días se llevan a cabo reuniones de seguridad pública para tomar decisiones a cargo del gobierno federal en Guanajuato en 10 regiones. Ajá. En 10 regiones y para ir cubriendo todo. Es una cuestión donde participe directamente el delegado estatal. El delegado estatal y los subdelegados regionales. Ajá. Y están invitados los alcaldes y el gobernador, pero no asisten. De tal manera que están dejando al gobierno federal solo la Guardia Nacional está respondiendo. De no atención de parte de los gobernantes. Así es. Y el gobernador ahora pretende endeudar porque dice que López Obrador no le ha dado dinero. Se aumentó en 7% la participación federal al gobierno del estado. Nada más que, si bien el gobierno federal se apretó el cinturón, bajamos los sueldos, nadie en el gobierno federal, en el Senado y en la Cámara de Diputados gana más que el presidente, en el gobierno del estado no han aplicado medidas de austeridad. Ellos siguen ganando lo mismo. El gobernador de Guanajuato gana el doble de lo que gana el presidente de la República. ¿El que más gana en el país? Bueno, los diputados locales ganan más que el presidente de la República, el doble de lo que ganamos los senadores. Hay, por ejemplo, el alcalde de León, donde yo vivo, gana más que el presidente de la República. Ha de ser más difícil gobernar León que el país, ¿no? Ajá. Entonces, y además tiene un city manager, porque ya necesita alguien que le ayude a gobernar. Entonces, hay todas estas cuestiones de oropeles y de gastos suntuarios, el gobernador no se baja del helicóptero, etcétera, pero entonces a cargo de los guanajuatenses viene más deuda, ¿no? Sí. Eso es gravísimo. Exactamente. A la tasa nominal, sí. A las gasolinas. Es terrible. Y bueno, ya anunciaron que más deuda. Pero el tema es que los guanajuatenses, he estado recorriendo los 46 municipios, sí. Y los guanajuatenses ya se están dando cuenta de la diferencia entre un gobierno justo, un gobierno austero, un gobierno honesto y otros. ¿Estás a favor o en contra de las autodefensas? En contra, en contra no por ellos. Hay gente que está legítimamente tratando en la desesperación del abandono que han estado de defenderse. Sin embargo, yo no creo que la violencia se pueda combatir con más violencia. Y entiendo el fenómeno, cómo surgió. Ajá. Sin embargo, el gobierno es el que tiene que hacerse cargo. Vamos viendo cómo los gobiernos estatales de los estados donde hay autodefensas han sido omisos durante décadas. Entonces, ahora el gobierno federal está tomando cartas en el asunto. No se trata de establecer pactos, ni mucho menos, y se trata de desarmar. O sea, no podemos andar todos armados. Imagínate, si así, sin andar todos armados, es un desastre. Imagínate que todos podamos estar haciendo justicia por propia mano. Eso no se puede hacer. El asunto es que se cambió de gobierno y la violencia se recrudece. Y siguen los atentados contra los periodistas, violencia contra los ciudadanos. No es que se recrudezca, es un fenómeno en espiral. La violencia va en espiral. Y la violencia tiene causas, no es nada más que un día nos volvimos violentos. Tiene causas en esto que digo yo, de las políticas públicas que son
generadoras, como se dice en general, de violencia estructural. ¿A qué me refiero con violencia estructural? Si yo te estoy viendo a ti, que tú tienes oportunidad de ir a la escuela, a la universidad, traes tu carro, vives en una casa decorosa, y yo no tengo acceso a eso, aunque no te conozca, te odio. Se va generando un odio social. Y tú ves que yo no tengo nada y dices, esta es una ratera sin conocerme. Y empiezan a generarse odios sociales. Y eso va generando violencia, eso se llama violencia estructural. Se genera frecuentemente por políticas públicas que generan esa brecha de desigualdad. Y eso lleva muchos años en conformarse, muchos años en construirse o en destruir lo que se llama el tejido social. ¿Qué pasa? Si yo no tengo oportunidad de ir a la escuela, no tengo oportunidad de trabajar, pues de todos modos necesito vivir. Y si llega un malandro y me ofrece 1,500 pesos a la semana por andar de halcón o por enrolarme 3,000 pesos a la semana por andar de sicario, pues es fácil que yo agarre para allá, si no tengo otras oportunidades de vida. Entonces, se ha generado a lo largo de décadas una sociedad violenta, una sociedad que está violenta, a flor de piel está la violencia. Pero no es una responsabilidad además que la oposición diga, no, que sí podían. ¿Sí? En 6 meses, en un año, resuelvan un tema. Mira, de inercia de violencia. Yo te voy a decir algo que pasó. O sea, esta ha sido espiral porque va increciendo. Sí. Para detener esta tendencia no es automático. Los cárteles, sí, yo te digo, la guerra contra el narco de Felipe Calderón, esa detonó la violencia generalizada en México de manera pavorosa. Acaba de salir un estudio del CIDE, en el que hacen el análisis del impacto de la guerra contra el narco y dicen, al inicio del gobierno de Felipe Calderón había 20 cárteles en México, al término de su gestión había 200 y ninguno mermó, cada uno se fortaleció. Entonces es importante, aquí de ahí... que ya vean 5. Sí. Y ahora dicen, ¿es puro efecto cucaracha? No, están asentadísimos en el estado de Guanajuato, no es ya un fenómeno de migración nada más. Territorios. Sí, claro, pero además hay autóctonos, hay gente cerca, ¿verdad? Que todos aquí sabemos. Entonces, es importante que la gente no se confunda y que crean, la mayor parte de la gente entiende que no es un fenómeno que se pueda mitigar tan rápido. Ajá. Pero hay un ejemplo, Andrés Manuel ya gobernó la Ciudad de México y en el año 2000 la Ciudad de México era el número 1 en violencia en el país, número 1 en asaltos, en asesinatos, etcétera, en el año 2000. En 2 años bajó a menos de la mitad de media tabla, de menos de la mitad de la tabla de violencia del país. Después ya ni pintaba la Ciudad de México. Entonces sí se puede y Andrés Manuel tiene experiencia en hacerlo. Y está haciéndolo conducente. Hay una estrategia compleja que tiene que ver no nada más con la Guardia Nacional, sino con una serie de programas de prevención del delito, de prevención de adicciones y control de adicciones, que nunca el gobierno federal ha entrado a eso. Ahora ya se está empezando a trabajar en esto a través de generar bienestar en la gente que no tenía nada, a través del apoyo tremendo a los jóvenes. Viene ahorita una política muy importante de apoyo, de rescate de los jóvenes. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos con Antares Vázquez aquí a Uno por Uno, Opinión y Verdad. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión,